Resulta que los agricultores, ¿cómo salimos de la trampa de Malthus, de este problema de cómo, digamos, apenas podemos producir suficiente para comer? Y cómo salimos de eso fue básicamente que creció la productividad agrícola. O sea, por metro cuadrado se hace mucho más que antes. Como dice la línea aquí en Estados Unidos, la productividad, lo que produce un agricultor, ha subido 250 veces entre 1800 y 2000. Entonces, si ustedes se imaginan, digamos que ustedes tenían un campo, una parcelita donde vivían y producían 10 kilos de papa en el 1800, esa misma parcela ahora produce, ¿cierto?, 2500 kilos de papa. Entonces, yo ya, en el fondo, los 10 kilos de papa antes me alcanzaban para alimentar a mí, a mi familia y quizás regalar algo a alguien, pero ahora que tengo 2500 kilos de papa, tengo además de sobra. Me sobra mucho y puedo ya empezar puedo convertir mi negocio en vender papa y en el intercambio a cambio de tomates a otro. O sea, tengo como excedente. En el fondo ya no tengo el problema del hambre, sino que tengo producción excesiva. Ya no es el problema de, pucha, apenas vamos a poder comer, sino que ahora tengo tanto kilo de papa que obtengo de lo que no necesito. ¿Ok? Entonces, como dice ahí, básicamente la producción creció al 2,3% anual. Una cosa parecía pasar la luz. Antes, bueno, uno podía pensar, primero había vela, la industria de la vela, entonces había también una industria de limpiar y mantener las velas públicas, digamos, uno tenía como un lugar público con luz, tenía que haber alguien encargado de mantener con aceite, creo que también lo hacían, iluminación con aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora se hace con electricidad, todo. Lo que antes te salía, digamos, 5 horas de trabajo para poder tener luz en una pieza por 1 hora, hoy te toma un tercio de segundo. En el fondo, con un tercio de segundo, ustedes pueden pagar la cuenta de la luz. Si ustedes prenden una ampolleta 1 hora en su casa y la pagan, a final de mes le ha salido una cuenta de 60 pesos, por decirlo. Y eso es lo que necesitan. Antes eso hubiese costado, por decirlo, 50.000 pesos. Entonces, creció mucho. La luz se convirtió en un sector que ya no, antes era muy relevante tener a gente organizada para poner el alumbrado público constantemente, muy caro. Ahora es más bien insignificante, porque es muy barato proveer la luz. Justamente eso es lo que muestra el gráfico siguiente, ¿cierto? Donde se muestra cómo cae el precio de la luz muy rápidamente. Entonces tenemos dos sectores que nos permitieron salir de la trampa esta de Malthus, que era básicamente un sector de comida, digamos, en donde yo ahora puedo generar mucho más comida que antes, y otro sector en general de productos como la luz, que se volvieron mucho más baratos. Pero hay otros que más bien se han mantenido estables, que es como la idea de los servicios o la peluquería, por ejemplo, que el peluquero, al menos el peluquero o peluquera en Egipto, más o menos tiene la misma capacidad de hacer cortes de pelo a través del tiempo que ahora, o sea, no es mucho más rápido comparado con lo que era como avanzó otras cosas. ¿Okay? Entonces, como dije aquí, varios sectores avanzan diferentes, entonces uno tiene que pensar eh, cuánto creció la economía, se mide como una versión con pesos de estas dos cosas. Tenemos un sector servicio, podría ser, por ejemplo, educación. Usted igual en la era griega, una clase de la sociedad tomaba 2 horas de los tipos sentados frente a un griego pontificando. Ahora ustedes tienen que escucharme a mí 2 horas pontificando. O sea, la tecnología es más o menos la misma. A pesar que aquí tenemos Zoom y qué sé yo, pero igual requiere como que ustedes estén sentados 2 horas tomando atención. En cambio, cosas como el transporte, la luz y otras cosas, básicamente se han vuelto mucho más eficientes, han crecido mucho más. Entonces, es un desafío de la economía moderna cómo alterar los servicios. Se vuelven más caros. Entonces, si se acuerdan, como que empezamos a ver la historia del ser humano
hablamos de que, bueno, el ser humano apareció como 100.000 años atrás, digamos, después se expandió del África, después pasó a hacer la agricultura, después la literatura, y ahí se quedó pegado un tiempo. Si se fijan aquí, ¿cierto? Todo esto están como el mismo precio. Entonces aquí se quedó pegado, que fue como, tenemos para comer. Y en algún momento, aquí pasa la revolución industrial y se dispara. La pregunta es qué sigue. Entonces vimos el video de los monos, ¿cierto? El ser humano, cómo apareció. Después se empezó a esparcir a través del mundo. Y aquí está el mapa, ¿cierto? Está Lele, que es el original. Y empieza a irse, ¿cierto? Desde África se empieza a expandir hasta Latinoamérica, eventualmente, prácticamente el último lugar donde llegar. Y vimos la revolución neolítica, que es básicamente que se generó en la agricultura y la ganadería. Ya los humanos dejaron de ser nómades, de simplemente ir a recolectar, a cazar, sino que se establecieron en lugares y a criar animales y qué sé yo. O sea, a algunos se le, en el fondo, a algún, no sé si se le crió la ampolleta, se le prendió la ampolleta a decir, mira, esta vaca que anda suelta, dejémosla encerrada y la alimentamos, y de ahí la empezamos a criar y reproducir. Fue más bien quizás que pasó medio de accidental, o sea, la vaca siempre estuvo ahí y al final en algún momento le pusieron un cierre. Después está la literatura, ¿cierto? Y nos quedamos en la pregunta de mucho tiempo, desde el menos 8000 antes de Cristo al 1500, 1800, básicamente no teníamos, la población crecía, pero básicamente la calidad de vida era más bien la misma, ¿cierto? Y uno a comer, tomar agua y sobrevivir. Quizás ir a la guerra, por decirlo. Eso es como pero básicamente la gente no variaba mucho más de eso, no había más desarrollo, por decirlo. Hubieron cosas relevantes, pero no era tanto. Entonces la pregunta es, quizás nos podemos haber pegado, digamos, quedado pegados ahí, en el fondo hasta este punto de acá. O sea, hasta aquí quizás nos podemos haber quedado pegados. ¿Ok? Nos podemos haber quedado y quizás aquí todavía podría haber sido 750, ¿se entiende? Podríamos haber seguido ahí. Sin embargo, algo pasó, que permitió salir de esta trampa. Esta es la que le hice trampa maltusiana, o sea, se quedó pegado ahí en apenas para comer y en algún momento pasamos a dejar de tener solo lo estricto para comer. Entonces eso es más o menos lo que quedamos en la última clase. Entonces justamente, ¿qué pasó? Digamos, se logró superar la agricultura de subsistencia, o sea, se logró superar esa agricultura que básicamente era yo hago agricultura para poder alimentarme y vivir. Y no mucho más. Y esto se logró superar, lo que significó que se empezó yo empecé en el fondo, si lo pensamos con términos de papa, yo empecé a ser capaz de producir más papas de las que yo necesitaba comer, y eso se logró básicamente gracias a rotación del suelo, ¿cierto? O sea, como yo roto que siembro, o que y eso genera, ¿cierto? Que no se, que como que no se desertifique el suelo, o sea, no se echa a perder. Mejoras en las técnicas de arado, parcelación del ganado, o sea, ya no tenemos que las vacas están a donde yo crezco el trigo, las separo, digamos. También algunos tienen la hipótesis de la propiedad privada, que en el fondo empezó a generar, en vez de ser una parcela común en que cada uno plantaba lo que quería, la propiedad privada en el fondo dio incentivos porque para que yo produjera más, lo que se produjera en esa tierra era mío y podía hacer otras cosas, y así. Y eso generó una revolución en la producción agrícola en Inglaterra, en Gran Bretaña, digamos, donde ya ahora, como dije, en el fondo podemos hacer más trigo o más papa de lo que yo necesito. Y eso implica que esas papas y ese trigo yo puedo ir al mercado y tratar de venderlos a alguien. Y esa persona me la puede vender no necesariamente solo por comida, porque yo quizás comida ya tengo más que suficiente al final, sino quizás me la puede vender, por ejemplo, por servicios de escritura. Me lo puede vender por ropa. Lo podemos intercambiar por otros productos.
obviamente esto es plata en el fondo, pero en el fondo yo puedo transformar estos excedentes agrícolas en otros bienes. Y hay gente, ahora el sastre antes no podría haber vivido porque tenía que, cierto, preocuparse de generar comida para él vivir, para él poder comer, o sea, él tendría que haber tenido su propia parcela, pero ahora el sastre puede hacer otra cosa, puede hacer ropa e ir al mercado e intercambiarlo en el fondo a través de comida. Entonces, ya la gente se puede dedicar a otras actividades donde quizás son mejores, que hay aquí, como dice, con ventajas comparativas, o sea, hay personas que quizás no eran buenas para la agricultura, era buena para escribir, por decirlo. La persona que escribe era muy buena escribiendo. Acuérdense que en ese tiempo escribir era como tener un magíster, digamos, una habilidad más bien exclusiva. Pero esa persona que no era fuerte, quizás no era buena para el trabajo agrícola, pero sí era buena escribiendo. Y esa persona que antes tenía que dedicarse obligatoriamente a la agricultura y a tratar de sembrar y cosechar cosas para poder comer, ahora puede dedicarse a escribir y a través de esa escritura lograr acceder a los otros bienes, lo que implica que él puede explotar sus ventajas comparativas. O sea, esa persona que es buena para escribir, ahora ya no desperdicia su talento en el fondo, sembrando papas, sino que ahora lo puede utilizar para obtener cosas. Y escribe, y entonces hay más escritura, lo puede intercambiar con productos agrícolas, etcétera, etcétera, etcétera. Y como dice aquí, las personas se empiezan a enfocar en otros problemas. O sea, ya un poquito como los ingenieros comerciales, ¿cierto? En los viejos tiempos, quizás todos ustedes habrían que haber estado dedicados a la agricultura familiar en su casa, digamos al campo, pero ahora, como hay exceso de comida y no es que les falta comida, pueden dedicarse a estudiar y tratar de quizás hacer otras cosas diferentes donde ustedes tienen más ventaja. ¿Ok? Consultas ahí, o después de todo este resumen rápido que les hice de la materia. Consultas. ¿También? Ok, esto es como más, esta clase es como más bien de historia, un poquito. ¿Y qué es lo que pasó al final? Gracias a esta cosa de que, bueno, hubo una revolución agrícola que permitió que la gente se pudiese dedicar a otras cosas, como inventar, por ejemplo, empieza la revolución industrial. La revolución industrial, básicamente ejemplificada, como muestra la foto, por la locomotora, la máquina a vapor, digamos, que llega el desarrollo a la máquina que puede hacer cosas, digamos. En vez de todo tener que ser hecho por un humano, ahora se puede generar una máquina que ayuda a hacer las cosas más rápido. Y esto, bueno, se ve obviamente una de las razones también en Inglaterra o Gran Bretaña, como ya el campo no necesita tanta gente, porque ya ahora somos más eficientes, empieza a haber migración del campo a la ciudad, o sea, la gente pasa del campo a la ciudad. Antes, hoy en día las ciudades son muy grandes y las áreas rurales pequeñas, pero tienen que pensar que antes no era así. Podía ser incluso otra vez, la mayoría viviera en el campo. Y después de Inglaterra pasó eso en Bélgica, Estados Unidos, en la costa oeste, en el fondo Nueva York, Pensilvania, esas áreas, el norte de Francia, cerca de París, digamos, el sur de Alemania y Silesia, que es como Polonia, el centro de la Unión Europea, digamos, Checoslovaquia, esa. Y esto básicamente pasa por la máquina de vapor, que lo que hace es cambiar el transporte, ¿cierto? Ahora, en el fondo, con la máquina de vapor, ya no, la gente no tiene que andar a caballo, ¿cierto? Y que cada caballo puede llevar a lo más dos personas, o tres, digamos, en una carroza. Ahora se puede ir en locomotora, que puede llevar un montón de gente. Cambia la producción de ropa. Ya antes la ropa era toda hecha a mano, ahora se puede hacer, digamos, con máquinas a vapor, etcétera, etcétera, etcétera. De todos los beneficios pertinentes. Entonces, la pregunta es por cómo logramos escapar de esta agricultura maltusiana, digamos. O sea, ¿por qué pasó esto? Quizás hay como dos hipótesis, ¿cierto? Una es que básicamente quizás hubo más gente,
sea, habían tantas personas que al final a alguien se le ocurrió cómo mejorar el arado y a otra persona se le ocurrió cómo hacer la máquina a vapor. O sea, había tanta gente que ya como hay más gente, hay más ideas y con más ideas hay más probable que hayan algunas ideas. Y lo otro es suerte milagro, o sea, quizás nos debíamos y de suerte, así como por chiripazo, pasó esta cuestión. O sea, como que medio suertudo. Esa es la primera revolución industrial y después vino la segunda revolución industrial, que básicamente es pasar como un poquito la economía moderna, que es básicamente esta idea de producción en línea. Eh, que es como el Forte, que es lo que está aquí en la foto, digamos. El auto que cada persona, ¿cierto?, hace una cosa particular del auto. El mismo auto se hace el mismo auto 1000 veces y hay una persona que hace una tarea específica, es como la especialización al máximo. Hace una tarea específica. Eso incluso, bueno, los soviéticos en su época tenían así como centros de industrialización, por ejemplo. Entonces tenían un ejército de personas en que le enseñaban a repetir el movimiento del clavo, por ejemplo. Eso era como porque se creía que en el fondo tenía que actuar como una máquina el humano. Entonces, como tenemos producción en línea y el tipo siempre, por ejemplo, el último tiene que ajustar la ampolleta del auto. Ese es su rol. Entonces, en este centro tendrían como, vamos a asegurarnos que tú automatices ese movimiento y te van a hacer poner 1000 ampolletas hasta que tú básicamente lo hagas como un autómata, una cosa así, ¿cierto? Automáticamente lo hagas. Bueno, y eso llevó una explosión en población, ¿cierto? Cambio en demografía, crecimiento 2% del sector industrial, o sea, ahora se crea un sector nuevo, de hecho, que es la industria, ¿cierto? Con máquinas y cosas. Y ahí donde los países ya dejan de ser todos iguales. Aparecen unos países que tienen más desarrollada esta parte industrial y otros que no, y empieza la migración y el comercio. O sea, ya hay tal nivel de producción que, por ejemplo, Estados Unidos podría producir autos para todo el mundo y por lo tanto empieza a comerciar, a vender sus autos a otros países y los otros países, por decirlo, mandan ropa, por inventar. O zapatos, digamos. Zapatos Chile solía mandar zapatos. Entonces, poquito, digamos, pasó todo esto y esto es la economía moderna. ¿Cuáles son las fuentes de crecimiento de la economía? O sea, cómo ahora la economía logra que se hagan más cosas. Avances tecnológicos, o sea, alguien inventa nuevos bienes o nuevos tipos de bienes. Si uno lo piensa, antes el teléfono móvil no existía, ¿cierto? Los teléfonos eran fijos y alguien inventó un nuevo tipo de bien que sería el teléfono móvil. Y antes, cuando ustedes eran jóvenes, no había smartphones, que se llaman, como iPhone y todas esas. Habían estos celulares más de botones y qué sé yo. Eso también es un nuevo tipo de bien. Es un nuevo bien, digamos, el teléfono inteligente. Mejora productividad, viejos bienes. O sea, por ejemplo, ahora los autos necesitan menos gasolina que antes, son más eficientes, por decirlo. eh, para mover se han vuelto más livianos, de hecho. Y dispersión de ideas, que es como esta cosa como que hablamos de ideas y al final alguien más recoge una idea y qué sé yo. Entonces, básicamente la primera parte es avance tecnológico, generar nuevas ideas, nuevos productos, todo lo que es innovación, por decirlo. Después está una parte que es inversión. Una es capital físico, entonces como máquinas básicamente. Entonces, una forma de crecer es que yo antes tenía una máquina para hacer autos y ahora compro dos máquinas para hacer autos y con esas dos máquinas puedo producir obviamente el doble de autos que antes. Y otro en capital humano, que es básicamente educación. O sea, ustedes están más educados que sus padres seguramente. Entonces, como gracias a esa educación, ustedes probablemente pueden hacer más cosas que las que hacían su auto porque
saben cómo hacerlo un poco más, o al menos tienen la habilidad para aprender cómo hacerlo. Otra fuente puede ser el gobierno, se hace cosas bien, digamos, se hace unas políticas correctas, puede llevar al crecimiento. Eh, recursos, tanto en explotación, o sea, yo aprendo a sacar más cobre, por decirlo, pero también no es tan fijo eso, sino que también yacimiento, digamos, encontrar yacimiento. Entonces, esta vieja visión de que el cobre, no sé, tenemos 100 kilos, que hay 1000 toneladas de cobre en Chile, pero resulta que cada año se van descubriendo nuevos lugares donde hay cobre. Y eso sube, sube y sube la cantidad de cobre disponible. En el fondo no es tan fijo. Y lo otro son externalidades. Esto puede ser positiva, negativa, en general, pero más bien tiene que ver esto con ideas, por decirlo, cultura. O sea, si yo soy limpio, si yo transmito a otra gente que hay que ser responsable, estoy generando externalidades, estoy haciendo cosas que hacen que la economía sea mejor para todos. Entonces, básicamente externalidad normalmente se entiende como idea. O sea, yo, por ejemplo, publico un libro sobre cómo hacer mejores clases. Y ese libro lo agarra otra persona y también empieza a hacer mejores clases. Y al final todos empiezan a hacer mejores clases. Entonces, estas son como los caminos para crecer, para que la economía siga creciendo. Uno es básicamente innovación. Cuando uno está bien en la punta, ejemplo, país Estados Unidos, que ya tiene hartas máquinas, tiene hartas otras cosas, Estados Unidos básicamente crece a base de innovación, o sea, a base de inventar nuevos software, por decirlo. Inversión, que es agarrar la plata que yo tengo y en vez de gastármela y comérmela, digamos, la invierto en una máquina para producir más cosas o en educar a la población. El gobierno, que puede establecer políticas que faciliten esto. Las mismas becas del gobierno son en el fondo de inversión de capital humano. Recursos fue que de repente, no sé, encontramos, por ejemplo, antes el litio no importaba, pero ahora el litio importa y nosotros hemos descubierto que en Chile tenemos un montón de litio, entonces la economía con eso puede hacer más cosas, porque ahora tiene litio, sabe que tiene litio, puede sacarlo y generar cosas. Externalidades tanto que son básicamente, o sea, básicamente positivas, que son algo así como, por ejemplo, las ideas o la responsabilidad. A mí se me ocurre una forma de, por ejemplo, a mis colegas yo les enseño cómo bien usar Zoom. Esa es una externalidad, yo lo aprendí, pero comparto mi conocimiento y eso hace que los otros más o menos aprendan. Dudas ahí, dudas acá. Preguntas. ¿Preguntas? Ya. El requisito moderno que necesita, ¿cierto? Necesita recursos, ciencia, tecnología, porque estamos moviéndonos hacia adelante, ¿cierto? Esto, pensémoslo en la vacuna, en el fondo. Yo necesito inventar algo nuevo, y eso necesita ciencia y tecnología. Necesita que la economía funcione bien. Esto no es necesariamente una sociedad de economía, digamos, no una sociedad de mercado, pero necesita la economía de un mercado que funcione bien. O sea que, por ejemplo, yo si voy al supermercado y entrego un billete de 10 lucas y quiero comprar leche, yo obtengo efectivamente la leche. Y si alguien, por ejemplo, quiere vender el auto, que efectivamente tenga las garantías que puede transar su auto. Y si alguien quiere inventar algo, que es la última parte, incentivos para la innovación, que tenga un mercado para eso. O sea, una razón, si ustedes se fijan, son 3 compañías que han generado la vacuna ahora. Obviamente ahí tienen el incentivo de que ellas saben que ese trabajo que se hace para generar una vacuna va a tener una recompensa. Eh, porque en el fondo ya no es a ese nivel de innovación de inventar una vacuna, no es una persona encerrada en una pieza y que sola se le ocurre, voy a hacer una vacuna, sino que necesita mucho equipamiento, necesita tener la capacidad de hacer unas pruebas, juntar gente,
hacer una fábrica de vacuna. O sea, no es solo, digamos, cuando uno piensa en innovación o invención, no es solo esta idea de que a ti se te va a prender la ampolleta de alguna forma, sino también tiene que ver con que tú tienes que hacer un montón de inversión, tener plata, meter recursos para que esa innovación resulte, para que vea la luz. Entonces, en el tema de nuevo, en el tema de la vacuna, bueno, necesita obviamente el científico inspirado que es capaz de inventar las formas de la vacuna, pero de ahí necesita equipamiento, ¿cierto? Todo el tema biológico, de seguridad seguramente para manipular esos componentes biológicos. De ahí necesita reclutar gente para que se pruebe la vacuna. Después necesita hacerle seguimiento a esa gente, haciéndole exámenes médicos. Después seguramente necesita procesar esa información en computadores. Después necesita hacer otra prueba más, así es, hay dos pruebas, creo, o tres pruebas incluso, de la vacuna, de no recopilar los antecedentes. De ahí, bueno, supongamos funciona, de ahí tiene que armar una fábrica. Para armar la vacuna tiene que comprar todos los insumos y después esa vacuna, después tiene que, por ejemplo, para mandarla a Chile, tiene que contratar un barco que de hecho tiene que tener refrigeración especial para que pueda llegar a Chile. Entonces, todos esos recursos no es, la innovación no se va a reducir, entonces alguien tiene que poner, digamos, de alguna manera se tienen que generar, estar esos recursos disponibles para que la innovación vea la luz. Y por eso uno podría decir necesita incentivo a la innovación, porque lo que hace el incentivo a la innovación es que alguien esté dispuesto a cambio de que al final va a haber, obviamente, una recompensa. Eh, ¿Qué es lo que decía Marx? Marx aseguraba que en el fondo iba a haber el conflicto de la modernidad, como esta cosa de que hay capital y un dueño del capital y qué sé yo, y que esta economía que crece en algún momento iba a generar un colapso. En el fondo la sociedad se iba a caer. Eh, Básicamente porque el trabajador iba a seguir igual de pobre que en 1900 y el millonario iba a ser cada vez más millonario. Y lo que ha pasado es que, claro, el millonario ha sido más millonario, pero también los trabajadores ahora tienen un nivel de vida que en el 1800 eran soñados, digamos. O sea, la gente andaba, trabajaba por un kilo, por comer pan y nada más, digamos, apenas para sobrevivir. Ahora la gente tiene mucho más acceso a las cosas. Entonces, esta cosa de que se iba a caer la sociedad no se ha visto hasta ahora. Pueden haber pequeñas revoluciones, digamos, como la que tuvimos en octubre, pero no se ha visto que la sociedad entera se haya caído. Pero hay que continuar y cuidar el crecimiento moderno. O sea, de nuevo, hay que tener innovación, un poquito las cosas que hablamos recién. Eh, Innovación, inversión, un gobierno que haga políticas públicas inteligentes, usar los recursos y generar externalidades. Y como dice aquí, usar ciencia y tecnología, mantener una cierta estructura de la economía que funcione y generar incentivos de innovación. La pregunta es, hasta ahí estamos acá, digamos. Preguntas, hasta aquí. Esto como quien dice es a dónde está la sociedad hoy en día. ¿Preguntas? Ya, entonces, si no hay preguntas, la pregunta que sigue es, ¿qué pasará después, digamos? Así como mirando el futuro, proyectándose al futuro. Algo que no sabemos, ¿cierto? Todo lo que he visto acá es como historia, cosas, datos que ya tenemos. Ahora la pregunta es ¿qué sigue? Entonces, una de las cosas que uno se puede preguntar es lo que se llama paradoja de Fermi, que hay una explicación que es el gran filtro, digamos. Sabiendo que el universo es gigante, ¿cierto? El planeta Tierra en el fondo es un punto y uno es la nada misma, digamos. Si uno se pone existencialista en el universo, como el universo es tan grande, la probabilidad de que exista un planeta o una civilización avanzada eh, debería ser uno, básicamente. O sea, es casi seguro de que debería haber una civilización que está mucho más avanzada que la civilización humana. De hecho, tan avanzada que debería ser capaz de controlar
tener la capacidad de venir a visitarnos, digamos. O sea, en el fondo, dados los tiempos, uno creería de que a esta altura debe haber en el universo una sociedad, una civilización que es capaz de venir a la Tierra a visitarnos. Sin embargo, en realidad no hay mucha evidencia, pues nadie ha visto un platillo volador, no se ven extraterrestres, ustedes miran por fuera, no se ven extraterrestres siempre, no hay mucha evidencia de esto. Entonces, hay diferentes hipótesis, digamos. Uno podría decir, bueno, es que en realidad esto es como cuando ustedes pasan por la carretera y está este pueblo perdido ahí cerca de, no sé si es San Fernando o hay un pueblo que se llama Roma. En la carretera, la ruta 5 sale desvío a Roma. Que en realidad es un pueblo pequeño. La mayoría de ustedes ha pasado por la carretera y seguramente nunca han parado por estos pueblos chicos que están al borde de la carretera. Nunca han entrado mucho. Podría ser que la Tierra sea eso. Nosotros somos simplemente ese pueblo enano en una gran carretera y los extraterrestres dicen, bueno, ahí no hay nada interesante, sigamos de largo. Hay otra hipótesis, bueno, que vienen pero no dejan que los veamos, por decirlo. O que el gobierno oculta la información, digamos, de otra. Pero sí, lo que abre la pregunta es, en el fondo, si se supone que deberían ser capaces de venir acá y no hay mucha prueba, nunca ha venido así como, nunca lo hemos visto claramente. Es que hay problemas quizás para alcanzar esa tecnología de viajar, o sea, en el fondo lo que estoy diciendo es que el desarrollo de la civilización nunca llega a ese punto, por eso es que en el fondo existen todas estas sociedades más antiguas que la humana, pero que por algún momento no alcanzan a llegar a ese punto. Puede ser que quizás es imposible o quizás las sociedades colapsan antes de eso. No es muy positivo esta idea de que en el fondo hay alguien que debería haber estado aquí visitándonos, pero todavía no llega por alguna cosa. Entonces, por eso dice que hay algún filtro que empiece ese desarrollo. Hay algo que quizás impide que las sociedades lleguen a ese punto de como la guerra de las galaxias y todo ese nivel de desarrollo no se alcanza porque quizás hay algo que pasa entre medio. Quizás colapsa el planeta con contaminación. ¿Qué pasa? Quizás nos matamos entre nosotros. Pasa algo que en otras sociedades no han logrado llegar a, o otras civilizaciones no han llegado a ese punto, aparentemente. Y bueno, Robert Gordon, que es un profesor estadounidense, sacó un libro que básicamente dice que lo que pasa en realidad es que va a bajar el crecimiento económico mucho. Entonces él dice, lo que pasa aquí, que aquí se inventó, por ejemplo, esta es la revolución industrial, ¿cierto? Esta es la revolución industrial. Entonces aquí, si se fijan, aquí está el crecimiento, este crecimiento, y estos años. Entonces aquí se inventó el tren, el auto, por decirlo, el refrigerador, el toilet, digamos, el WC. Se hicieron grandes inventos, digamos. Pero acá queda poco por inventar. O sea, como que los inventos importantes ya se hicieron. Entonces, es lo que sugiere. Como que justamente, como dice Leandro, en el fondo, justo aquí fue una era donde la innovación se hizo innovación en cosas muy importantes. Así que realmente no mejoró la vida mucho. Pero ahora ya están inventando, en vez de inventar el WC, inventan el WC que tiene calorcito, por decir algo. O en vez de inventar el auto, te están inventando el auto que tiene una pantalla. Como que ya las invenciones ya no son lo que eran antes. Entonces, eso un poquito para los que han visto más películas, seguramente han visto Volver al Futuro 2, espero, aunque es súper antiguo para usted.
Volver al Futuro 2, ¿cierto? En joven que viaja al 2020, de hecho. Esta película es 1985. De hecho, que eso fue el 2015, creo. Claro, eran 30 años al futuro, entonces era 2015. Ese era el viaje de la película, ¿cierto? No sé si era 86 o 85, pero bueno. En el fondo, la persona viaja al futuro, 30 años. Entonces, lo que hizo el director fue decir, porque esto era el 85, ¿cierto? Es como que ahora nos dijeran, hiciéramos esta película y dijéramos, ¿qué tecnología va a haber aquí en el 2050? Eso estamos hablando. En el 2050, ¿cómo va a ser el mundo? Ese es el ejercicio que se hizo en esa película. Y en esa película, dos invenciones, una invención supuesta que iba hasta el 2015 eran los autos voladores. O sea que en vez de andar en el suelo, todos los autos iban a volar, ¿cierto? Eh, entonces, pero la otra invención que dijo, bueno, iba a haber como una especie de cine 3D, ¿cierto? Que iba a ver así, todo era, iba a ser como interactivo y tú ibas a creer que con él te iba a comer el tiburón. ¿Cuál de estas dos cosas se hizo realidad? ¿Cuál de estas dos cosas se hizo realidad? ¿Alguien? Leandro hable, pues, no dice nada. O sea, escribe nomás. En otras palabras, a ver, ¿quién ha andado en un auto volador? Arturo Vidal. Ya, yo asumiría que básicamente nadie, ¿cierto? Esto no. Bueno, siempre han habido prototipos de autos, pero que se haya generalizado en la película todos andan en autos voladores, eso todavía no pasa. ¿Quién ha visto una película en 3D? Yo asumo que la mayoría ha visto una película 3D. ¿Cuál de estos dos inventos es más útil, por decirlo? Es más importante. Dado que no participan, no están muy movidos, yo asumiría que ustedes creerían que este es más importante, ¿cierto? La posibilidad de tener autos voladores, digamos, no ahorraría tráfico, qué sé yo, es mucho más importante que, en el fondo, entretenernos viendo una película 3D, en principio. Otro invento que en la película sale es esto que es un reactor, digamos, a base de basura. En la película, el tipo lo único que tenía que hacer era echar basura a ese reactor portátil y le daba energía, digamos, para hacer los viajes en el tiempo, una cosa así, ¿no? O sea, es como que tienen la energía para crear, es como que tienes tu propia planta nuclear, digamos, en un auto, en un tamaño de una juguera. Entonces, una cantidad infinita de energía que tú tienes. Y además es como verde porque usan la basura, ¿cierto? Y la otra es, digamos, realidad virtual, ¿cierto? Andar como con estos lentes y que sí. Esta existe, esta no. ¿Están de acuerdo? ¿Y cuál está? Esta obviamente es más importante. ¿Están de acuerdo? Entonces, si uno pensara, en el fondo el problema que tenemos dos cosas, si uno lo pensara como en el 2050, si lo pensaría que, bueno, tenemos que inventar el auto volador y el reactor o tenemos que inventar unas mejores formas de entretención. Yo pensaría que es más importante generar el auto volador y una fuente de energía inagotable. Pero esto nos lleva justamente a qué es lo que, qué es lo que se ha visto, que estos son los que son inventos, digamos, productivos, la máquina de vapor, el tren, la producción en serie, en el fondo esto como se hacen los autos, generadores de energía, rayo X, teléfono, internet, email
Google, GPS y Big Data. Sin embargo, uno ve que lo más actual que es son inventos de ocio, el tocadisco, el cine, la tele, el internet también, el smartphone, Facebook, Twitter, Instagram. En realidad estos son más bien ocio, digamos. No han sido, de hecho, uno podría decir que se han sido negativos por las fake news y todo eso. Entonces, ¿es esto bueno o malo? En principio uno podría decir que podría ser malo porque no se están haciendo cosas que sean para nos generen mayor bienestar en realidad, sino que son puras cosas para dedicarnos el ocio, el aburrimiento, cuando estamos aburridos, meternos a Instagram o subir, o la vanidad. Digamos. Y eso bueno, quizás es bueno porque ayuda a la gente a tener algo que hacer durante el tiempo. ¿Okay? Antes de cerrar, entonces, eso sería por esta clase. Y la última, hay que cerrar esto. O mejor seguimos a las 4:38, ¿ok? Ahí está, y el chat lo deja en mano. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a seguir con crecimiento económico. Lo que acabamos de ver, la última parte, fue como una tendencia general de la historia del crecimiento, ¿cierto? Con esta etapa donde básicamente era la economía basada en agricultura, en tratar de sobrevivir, y después pasó la revolución industrial y ahora queda un poquito la pregunta de qué va a pasar después. Eh, pero hay otras cosas que todavía no hemos hablado, digamos, ¿cierto? Entonces, vimos la evolución del desarrollo humano a través del tiempo, sin embargo, también vimos diferencia en el mismo punto del tiempo. O sea, sin embargo, también vemos diferencia en el mismo punto del tiempo, países tienen diferentes niveles de desarrollo, digamos. Y este es un mapa que refleja con colores más o menos el ingreso por persona a través de los países. Entonces, este es un solo mundo, ¿cierto? Es una sola raza, la raza humana, digamos, el Homo sapiens, por decirlo. Y a pesar de que todos somos Homo sapiens, hay diferencias a través del planeta en grado de desarrollo. Si se fijan, ¿cierto? El norte, digamos, Europa, se puede ver España, Alemania, Francia, Italia, Austria, los Países Bajos, digamos, Inglaterra, los nórdicos, verde oscuro, Estados Unidos, Canadá, verde oscuro. Aquí hay un tema de cierto Arabia Saudita, creo que esto que tiene que ver con mucho el petróleo, digamos. Australia, Nueva Zelanda y Japón, Corea. Este blanco no se sabe porque es Corea del Norte. Moya, ¿qué pasa ahí? Esos países están todos con verde, que significa que tienen un ingreso per cápita por ser humano, por decirlo, mayor a $23.000, harta plata, al año. O sea, son como 20 millones para vivir al año. Después vienen los verdes más claritos, ¿cierto? Está México, está el Cono Sur, Uruguay, Argentina, Chile. Estos son Surinam, Guayana, esos son otros países. Portugal, que era lo que suponía Chile siempre aspiraba a hacer. Un país africano, creo que es Egipto este. Después, los países, digamos, del este de Europa, Rumania, qué sé yo, Polonia, Eslovaquia, ese tipo de países. Eh, Ahí está Israel, creo. Y aquí ya los rusos, qué sé yo, esto, China, son países que ahora son de ingreso mediano. O sea, están entre 8.600 y $23.000, o sea, entre 20 millones y, por decirlo, 5 millones, una cosa así. Son todos estos países. Y de ahí van variando, ¿cierto? Brasil ya más al medio, Perú, Ecuador, Venezuela. Venezuela ahora ya está más rojo, ahora está peor quizás. Países centroamericanos, y de ahí los países, excepto pobres, India, todos estos países, Bangladesh, todos estos países de ahora acá, ya los extremadamente pobres son básicamente los africanos que se mueren de hambre, excepto por los sudafricanos, de alguna razón, por aquí está Botswana, creo. Entonces, en fondo tenemos un solo planeta, pero tenemos mucha variedad, hay países donde hay mucha plata y otros países donde no hay tanto. Entonces, un poquito la pregunta es, vamos a tratar de ver, entender esta distribución.
Entonces, estamos mirando una foto, aquí estamos mirando una foto de cuánta, cómo se distribuyen las platas, eh, pero en realidad podríamos ver si las cosas han cambiado, podemos ver más bien una película. Entonces, un poquito esto es lo que podemos ver en la web, a ver si nos sale y se los comparto. Entonces, a ver, voy a dejar de compartir esto, voy a compartir otra cosa que va a ser de acá. Entonces aquí se ve cómo, ¿cierto?, ha crecido la plata a nivel del mundo, ¿cierto? Como, esta es cuánta plata hay, más o menos en promedio, $11.000, sería algo así como 8 millones, 8 millones de pesos, 9 millones de pesos por el mundo. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que obviamente hay variedad. Podría poner Argentina aquí. No, Argentina. Y aquí está Argentina. Argentina cambia de otra forma. El mapa, vamos a ver así, ¿cierto? Y también podemos ver cómo van cambiando a través del tiempo, ¿cierto? Entonces, en el 1960, siguen aquí en blanco, China tenía 70.000, Argentina era celeste oscuro, digamos. Si vamos a 1990, ya China sale celestito, Chile ahora tiene el mismo color, un poquito de Argentina, esto sigue siendo muy azul, digamos. Y así sucesivamente esta cuestión cambia. Los países que están azules y blancos y celeste oscuro y celeste claro van cambiando. Los australianos en particular, por ejemplo, están ahí casi todo el tiempo fijo, pero si se fijan, no me equivoco, los coreanos que están en esta colita aquí, está Japón, Corea, esos dos países se han vuelto más ricos, incluso, ¿cierto? Canadá ya no está en celeste oscuro, que sí. Entonces hay una película aquí, por decirlo. A ver si se puede ver con barra. De hecho, podríamos agarremos un país, Bulgaria, China. A ver, voy agregando esto. ¿Cómo China? Si no, lo vamos a tener que volver a la presentación. Claro. Aquí está China, digamos, en el 60, está solo China. Argentina era mucho más que China, ¿cierto? Esto es PIB per cápita, pero a medida que fue pasando el tiempo, esta cosa cada vez se fue cerrando, ¿cierto? Hasta que actualmente está más bien parejo. De hecho, China está abajo aquí, y ahora China está arriba de Argentina. También otro ejemplo, uno podría ver, podemos ver el ejemplo de Venezuela si quieren. Es la arena. Ahora ya no lo muestro. Ahí está. Venezuela y Argentina estaban más o menos parecidos. En el 60, aparentemente Venezuela era mucho más que China y Argentina era más que Venezuela. Okay. Volviendo a la clase. Entonces, en el fondo, cómo se distribuye la plata ha cambiado también. Entonces, estas son distribuciones. Esto es como un cerro de frecuencia, así como cuántos países, la altura de la línea cuando arriba está, indica cuántos países hay en ese punto. Entonces, al principio, si nos fijamos en 60, aquí había un montón de pobres, digamos. Ay, ¿cómo no? Hay un montón de medios pobres, digamos. El 60 es la línea verde. Y si se fijan, hay como una guata. Y aquí hay un montón. También aquí están los ricos, digamos. Si se fijan en la línea, es como que hay un montón aquí
Hay un montón acá y después hay otro montón que es rico, están como separados. Después vamos al 80 y esta guata se movió un poquito a la derecha, o sea, los pobres se movieron, en este punto por decirlo, estos se movieron para acá y estos ricos que estaban acá se movieron para acá, ¿cierto? Todos como que se movieron a la derecha, entre el 60 y el 80. Todos los países más o menos, todos se movieron parejo hacia la derecha, o la distribución en general se movió. Para el 2000, fíjense que esa guata como que desapareció, está, me acuerdo si desapareció un poquito, ya no se movió tanto, se movió de aquí para acá, aquí se movió simplemente de aquí a aquí. Y para el 2015, si se fijan, apareció en este lado una especie de guata, pero aquí ya es como más parejo, ¿cierto? No, no se ve esta cosa, no se ve esta cosa que era como así. Dicho de otra forma, antes esto debería haber sido algo así, pero aquí ya no se ve, esto se redujo mucho. Antes era todo esto, ahora se redujo a ese pedacito de ahí. Entonces lo que hizo es que estos son países que se quedaron pobres. Hubieron muchos países que se quedaron pobres, pero hay países que alcanzaron. Hubo un montón de países que alcanzaron a los más ricos. Esto, como dije, el 60, Corea y Japón, antes países no eran tan ricos, pero ahora los lograron alcanzar. ¿Okay? Entonces, en el fondo tenemos distribución de países. Algunos países son pobres y otros ricos. Lo que ha pasado en el tiempo es que algunos países se quedaron más bien pobres y otros países lograron alcanzar a los ricos. Entonces, eso que refleja que hay mucha diferencia en cómo crecen los países. Ciertos países se quedaron pobres, otros pasaron a ser más bien ricos. ¿Hay que ser esa diferencia? Los países se mueven entre sí. Hay algunos que pasan de pobre a rico o de rico a pobre. Esa es una pregunta. Entonces, justamente lo que vamos a tratar de hacer en esta parte de la clase es un poquito responder esta pregunta. O sea, cómo van a haber países pobres, países ricos. ¿Qué explica que algunos sean así o que algunos pasen de pobre a rico o de rico a pobre? ¿Okay? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok. Eh, entonces, esto justamente es esta película de cómo entender los países, cómo eran en 1960 comparado con cómo son en 2019. O sea, cómo eran eh, 60 años atrás comparado con cómo son hoy día, ¿cierto? Y uno mira, y este PIB, el PIB de 1960, están de acuerdo que está muy relacionado con el PIB del 2019. Esto me dice más o menos que, eh, por decirlo de alguna manera, donde estoy depende bastante de dónde partí, ¿cierto? Ese es como el mensaje que está dando aquí, ¿cierto? Donde yo estoy hacia la derecha, más o menos me indica cuán arriba estoy. Y de hecho podemos ver que Chile está justo, más o menos como todos los países, está como justo en el mismo lugar donde debería estar. Está casi en la línea roja. Esta es una regresión, siempre como un ajuste, como la línea que mejor pega los datos, por decirlo. La línea que mejor captura la relación, y Chile está muy encima de eso. Y podemos ver que, por ejemplo, hay países que eran ricos en 1960, como Luxemburgo o Estados Unidos, y más o menos siguen siendo de los más ricos en 2019. En cambio, hay países que eran muy pobres en 60, como Malawi y Ruanda, y que en 2019 siguen siendo más pobres. Pero si nos fijamos, hay ciertas cosas que se van a salir a la luz, digamos. Fíjense Corea, fíjense este lote.
estos países son, uno podría agregar a China aquí también, son países asiáticos, si nos fijamos, son China, Corea, Singapur, Hong Kong y Japón, que eran más bien pobres o no estaban tan a la derecha, digamos, están, pero están más arriba de lo que, debido a lo cuánto están de derecha, deberían estar. O sea, estos países, Singapur, Hong Kong y Japón, eran como Chile, pero el 2019 son más ricos que Chile. Lo mismo con Corea. Corea era mucho más pobre, era de los países pobres, sin embargo ahora está muy arriba. Y China lo mismo. China, un país súper pobre en esa época, y ahora que es más bien rico. O sea, de nuevo, para cuán pobres eran, son muy ricos hoy día. Esos son países que en principio han logrado pasar de algo así como pobre a rico. Ahora hay otro set de países que ha sido un poquito el contrario. Cuán pobres son, son incluso, siguen siendo igual de pobres o más pobres. Un set aquí, claro, estos son los países africanos, ciertos países del África, que eran pobres y ahora son incluso más pobres de lo que eh, eran de lo más pobres y son aún más pobres de lo que deberían ser. Pero más interesante hay otros casos como aquí, no sé si se lee bien, pero si no estoy equivocado, Venezuela, aquí está Ecuador, que son países que quizás pasaron relativamente de ser, por decirlo, medio a pobre, ¿cierto? O sea, están tan bajo lo que deberían, son más pobres de lo que deberían ser, por decirlo, o son menos ricos de lo que deberían ser. Ellos partiendo siendo países que están bien a la derecha, ¿ok? Pero, eh, pero ahí se ve la Zimbabue o Senegal. Este no estoy seguro que sea Venezuela, de hecho. Me parece que es, no, ahí hay una Z, pero no estoy seguro que ahí veo una B corta. Tendré que revisarlo. Pero eh, por lo menos Ecuador, Jamaica, Filipinas, Zimbabue. No estoy seguro si este es Venezuela o no, porque aquí hay una mezcolanza de signos. Pero son países que, para lo rico que eran, están más abajo, son más pobres de lo que se piensa. Es como que los pasaron. Son países que los pasaron. Chile justo está como en el pedazo de que no los pasaron, en el fondo. Chile que está casi igual de como donde debería estar. Es como que si uno parte la carrera, Chile está más o menos en el mismo lugar que partió la carrera. Hay algunos que partieron más atrás y pasaron a mucha gente, y hay otros que estaban adelante, más adelante de lo que ahora están. Debería verificar si esta cuestión es Venezuela o no, pero bueno. Y eso se debe a diferentes evoluciones de ingresos. Las dos líneas, aquí está cómo va creciendo el PIB per cápita. Si uno mira estas dos líneas, la roja es Suecia y la otra es Estados Unidos. Está, si no me equivoco, la celeste, sí, ahí está la celeste, puede verse. Pero ¿cuáles son los casos interesantes? Los casos interesantes son países que han pasado a muchos otros países. Si uno mira esta verde, esta media azul verdosa, puede ver que es Singapur. Singapur es un país que en el fondo empezó a pasar a otros países. Por ejemplo, pasó a España. España es la verde, esta es España. Lo pasó. ¿Ok? También otro país que se ha hecho bien, miren a esta línea morada, la línea morada corresponde a China. Partió muy abajo y pasó a varios países aquí. Pasó a
si no estoy equivocado, Nigeria, pasó sí, no, ese es Nigeria, esa oscura, es India, creo, es India, y así sucesivamente. Entonces China como que pasó a varios, ¿están de acuerdo? Y al mismo tiempo hay países que, bueno, la línea café, digamos, Nigeria lo han pasado, digamos. A Nigeria lo han pasado harto. Si uno mira a Brasil, que es la línea roja, bueno, Brasil está como en lo adelante y más bien lo han pasado, digamos. Lo mismo la línea verde, sí, Argentina. Aquí. Son países que en el fondo los otros los han alcanzado y ese es un problema. Entonces, un poquito lo que uno empieza viendo estos gráficos donde se ve que hay algunos países ricos y otros pobres, y se ve que algunos países pasan de pobre a rico y otros más bien se quedan estancados. Se abren preguntas. ¿Por qué Estados Unidos y Gran Bretaña parten arriba y son capaces de mantenerse arriba? O sea, Estados Unidos parte bien arriba y es capaz de que no lo alcancen de cierta manera, sino que mantenerse bien arriba. ¿Por qué Corea del Sur y Botswana? Si vemos Botswana, está aquí azul oscuro, si no me equivoco, es este. Este es Botswana. ¿Por qué Botswana Corea del Sur y Botswana han sido capaces de salir del fondo y ser más ricos? O sea, eran más bien pobres y lograron salir. ¿Por qué España creció rápido y luego se estancó? Si miramos España, tuvo como esta parte de acá, donde iba para arriba, pero después medio que se quedó pegado. ¿Por qué Brasil y Guatemala crecieron poco desde 1980? Brasil, de nuevo, país que más bien se quedó como medio pegado. Partió el 80 y se quedaron más o menos en el mismo nivel. ¿Qué explica que Nigeria no surja? O sea, ¿cómo se explica que Nigeria esté ahí, siempre esté alrededor del 7,5? Eso es lo que tratamos de entender. Entonces, ¿qué trataremos de hacer? Vamos a tratar de entender los factores que modifican la evolución del PIB de largo plazo y podremos ver por qué los países podrían diferir en su desarrollo. Entonces, un poquito la pregunta como en principio. ¿Qué necesitamos para producir? Llamémosle Y al PIB, digamos, ¿qué es lo que se hace en el país para producir? Necesitamos trabajadores, a lo que le vamos a llamar L de labor, que son los que, ¿cierto?, hacen las cosas que sucedan. Necesitamos capital, que le vamos a llamar la letra K, que es el factor de producción agregado a la economía, el cual medimos en plata. Esto podría ser para la economía prehistórica lanzas, más modernas máquinas y contemporánea computadora, o sea, maquinaria básicamente, tecnología, máquina. Y la tecnología es A, que le vamos a llamar algo así como cómo se mezclan trabajadores y capital para que pase las cosas en la producción. O sea, es como una forma de ocupar trabajadores y máquinas. Entonces, uno podría pensar que la relación de producción, como se producen las cosas, es con alguna función. Ustedes imaginen que han visto funciones en matemáticas. Una función que toma el capital, el trabajo y la tecnología y, digamos, nos entrega cuánto es el tamaño de la economía, cuánto es el PIB. Así como que nosotros le decimos esta cantidad de máquinas, esta cantidad de trabajadores y esta tecnología, y nos escupe plata que el país tiene. Entonces, ¿cómo podría cambiar este Y? Puede cambiar, obviamente, si cambio las máquinas, puede cambiar si cambio la cantidad de trabajadores, o puede cambiar si cambio la tecnología. Cuando hablo de K, ¿a qué le llamo? Es el capital agregado de la economía, como dice ahí, que es básicamente cuánta plata tiene el país en máquinas. Esto puede ser camionetas, computadores, motonetas, refrigeradores, qué sé yo, todo lo que es maquinaria, en el fondo, o máquinas, o cosas físicas, digamos, aparatos. Es difícil medir porque nosotros, obviamente, cómo sumar las computadoras con las camionetas, que sé yo, lo que hacemos lo tomamos con los precios de las cosas. O sea, si un computador vale $1.000 y un auto vale 5.000,
un computador más un auto, lo vamos a decir que es un capital de 6.000. ¿Cómo esto puede cambiar? Como dije, el K es el capital agregado. Lo que puede hacer es que se invierta. En el fondo nosotros gastemos plata en comprar más máquinas. O sea, yo tengo un computador y un auto, ocupo ese computador de auto, genero plata y esa plata la ocupo en comprarme, por ejemplo, otro computador. Eh, pero las máquinas también se echan a perder, ¿cierto? Si lo pensamos en un computador en auto, también eventualmente se echa a perder, el computador se pone lento, qué sé yo, y eso es lo que se llama que se ponen obsoletas y hay una depreciación. Entonces, ¿qué es el capital hoy? El capital de hoy es el de ayer menos el factor de obsoleto, digamos, de cuánto se pierde, cuánto de estas máquinas empiezan a valer menos, empiezan a ser menos productivas, más lo que invierto, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿cuántos computadores? Yo tengo un auto que vale $5.000, un computador que vale $1.000. Bueno, esas dos bienes van a perder $500 cada uno, entonces el próximo año van a valer 4.500 más 500, entonces ahora valen 5.000 en vez de $6.000. Pero al mismo tiempo yo quizás decido meter $2.000 más para invertir y vuelvo a subir. Entonces básicamente el capital es lo que tenía ayer, menos lo depreciado más lo invertido. ¿Cómo ver esto? En este ejemplo, capital en un país, digamos Estados Unidos, $30 millones. ¿Ok? ¿Cuánto se invierte durante el año? $2 millones, de los cuales depreciación, o sea, como algo así como reemplazar todo lo que ya está obsoleto, mantener el mismo nivel de capital, es 1,4 millones, y la inversión neta, lo más allá de simplemente reponer el capital, es 0,6 billones. Entonces, al final de año hay 30,6 trillones de dólares disponibles en capital. La pregunta es, ¿de dónde obviamente saco el dinero para invertir? Bueno, sale de cosas que nosotros no consumimos, o sea, no nos gastamos la plata en fiestas, sino que en vez empezamos a ahorrar, digamos. Es como una especie de ahorro, lo que no, lo que no consumimos, ¿cierto? Esa es la diferencia entre ingreso y lo consumido, en lo que no consumimos, y eso es la inversión. Y nosotros, de hecho, podríamos pensarlo como que una tasa de ahorro S, y un porcentaje de la plata, plata que invierten. O sea, siempre digo, bueno, voy a invertir 10% de lo que gano, voy a guardar y voy a dedicar siempre un 5% de lo que me entra a la empresa para armar nuevas cosas. ¿Ok? Nosotros queremos subir el K, entonces deberíamos tener mayor inversión y más tasa de ahorro. O sea, mayor tasa de ahorro debiera, eh, en principio, resultar en mayor producto, ¿cierto? Porque estoy acumulando máquinas. Justamente este gráfico trata de hacer eso. Aquí está la tasa de ahorro, cuánto ahorra, y el eje vertical es cuánto crece. ¿Okay? Entonces, esta se ve un poquito positiva, pero más bien plano, ¿están de acuerdo? Entonces, si lo miramos, Chile crece harto para lo que ahorra, ¿cierto? Chile debería haber estado aquí, en teoría, pero está más arriba, en general crece más de lo que ahorra. Podemos ver que, ¿se acuerdan de los países asiáticos que vimos? Bueno, aquí está China, mucho ahorro. Fíjense que está casi en 40% de ahorro. Aquí está Singapur, aquí está Corea y Japón. Si alguien
Japón no lo veo. Debe estar perdido por aquí en la 9 puntos. Debería estar bien arriba, se ahorran harto los japoneses. Bueno, por ahí debe estar. Aquí está Hong Kong, si se fijan. Que es el otro que estábamos viendo. Entonces estos países ahorran mucho y quizás eso explica su crecimiento, pero a lo largo de todos los países no se ve esta relación como de ahorro y crecimiento tan claro como uno pensaría, pero en teoría debería pasar eso. Pues nosotros ahorramos y al ahorrar compramos más máquinas y como ahorramos más máquinas logramos crecer más. ¿Okay? Y hay unos países africanos que aparentemente dicen ahorrar harto. Fíjense, los rusos ahorran harto, pero no pasa nada. Dudas respecto a esta idea de, en el fondo, lo que estoy diciendo es, los países guardan la plata y esa plata la usan para comprar máquinas que le permitan hacer más cosas. ¿Dudas? ¿Consultas? No. Ok. Otra idea sería, bueno, quizás lo que hay que cambiar es el L. El L es la mano de obra en la economía, ¿cierto? ¿Cuántos trabajadores hay? Entonces pensemos que es cuánta gente está trabajando. Obviamente, cuando hay más gente trabajando, se pueden hacer más cosas. ¿Cómo se puede cambiar? Bueno, dado que el L es la cantidad de gente trabajando, uno podría incrementar la gente trabajando si es que hay más gente entrante al mercado laboral. Son muchos, digamos, esto es lo que ya no va a pasar, digamos, cuando la generación nueva era mucha gente, están entrando más trabajadores y se están jubilando pocos viejitos. Y eso es lo que, bueno, en Chile ya no va a pasar, digamos, porque ahora es al revés, es como que hay mucha gente, va a haber mucha gente mayor y poca gente joven entrando al mercado laboral. Lo otro es porque algunos pasaron inactivos a trabajar, o sea, antes no trabajaban, el ejemplo típico es en Chile la dueña de casa, pero ahora hay tales oportunidades laborales que deciden entrar a trabajar. ¿Cómo puede reducirse el L? Mucha gente que está dejando de trabajar más que la que está entrando, porque la generación saliente del mercado laboral son muchos, que es lo que va a pasar en Chile. En el fondo hay mucha gente trabajando y van a ser más de los que van a entrar a trabajar, o porque algunos pasaron de trabajar a inactivos. O sea, había gente trabajando, como ahora con el coronavirus, de nuevo, el mismo ejemplo, la señora pasó esta cosa, la echaron y ella decidió volver al hogar, a cuidar a, no sé, a alguien que tuvo consecuencias con el coronavirus. Ejemplo. Cosas que pasan en la vida real, digamos. Entonces, si uno piensa cómo variar el número de trabajadores, una fórmula es, ¿cierto? Naturaleza demográfica, que significa cantidad de gente nomás. ¿Cuánta gente hay en el país? Si hay muchos jóvenes, van a estar entrando más. Si hay muchos viejos, van a entrar menos. Y los otros son motivos que tienen que ver con el funcionamiento del mercado laboral, digamos. Cómo funciona, cómo es capaz de crear trabajo para la gente. Entonces, si vemos la población, en el largo plazo se ve, ¿cierto? Los países más grandes, esto es tamaño y esto es PIB del 2019. Si lo miramos, ¿cierto? Países con más gente en edad de trabajo, esto es cantidad de gente en edad de trabajo, más grande el país, ¿cierto? Eso hace como sentido. Pero en el corto plazo, como en términos de crecimiento, no es tan claro. Si se fijan, esto es como tamaño de la economía, digamos. Contra más grande el país, más recursos hay en total. Pero cuando uno lo mira en crecimiento, bueno, en realidad el crecimiento parece no tener, ustedes se fijan en esas líneas planas, es como que no importa si crece más la población trabajando o no, el crecimiento de la economía en general parece ser más independiente. Y ahí está Chile. Chile es un país que no ha crecido tanto que ha crecido más la economía que lo que ha crecido su cantidad de gente trabajando. Pero quizás lo que más interesa es, habría que ver este punto de acá, que quizás me confunden los datos, digamos, pero
Esto es crecimiento de la población versus crecimiento de el PIB, ¿cierto? Un poquito lo mismo. Es un poquito una relación entre 1980 y 2019. También no muy claro. La otra posibilidad es que sea, cuando nosotros dijimos un mercado laboral, tiene que ver con la participación, o sea, que la gente quiera trabajar. Justamente esto es la tasa de participación, ¿cierto? Son los que porcentaje de gente que busca trabajo, busca o trabaja. Y ahí sí se ve alguna relación positiva, pero ojo, también los pobres, aquí está Perú, Bolivia, los países pobres también, hay países pobres donde harta gente trabaja y igual siguen siendo pobres. Y Chile está más o menos. Pero ahí se ve alguna relación, así como que si aumenta la cantidad de gente, el porcentaje de gente que trabaja, hay algo. Si se fijan, aquí hay dos, está como esta parte de acá, que uno podría decir esta cuestión va como así, esta parte de acá, que va como al revés. Que uno podría decir en el fondo, contra más pobre, más obligado a trabajar. Y el de arriba dice, contra más trabajo, más rico. ¿Se entiende? Tiene como esa divergencia. Pero en general, aparentemente el gráfico un poquito indica que sí, que contra más trabajan, más rica tiende a ser la sociedad. Lo que hizo Chile fue justamente un poquito eso con la participación femenina. Que si se fijan, pasamos, este es 1990, teníamos como 53%, y digamos, pre-coronavirus 2020, estábamos como al 63%. O sea, subimos 10%. Sí, una de las cosas que ha hecho Chile. Y eso ha sido básicamente llevado eh, por las mujeres. ¿Sí? Dicho esto, primera observación, uno podría pensar en una relación, ¿cierto? Esta relación entre capital, trabajo y tecnología que hace el producto, pero normalmente uno piensa que quizás hacer crecer la participación laboral, ¿cierto? Tiene un límite, yo no puedo, al final, en algún momento, de llegar al 100%. El crecimiento demográfico sirve, pero hay que repartir la torta entre más personas. Entonces uno en realidad podría pensar esto como en términos per cápita, por persona. Entonces la plata por persona es igual a la cantidad de máquinas por persona, la cantidad que se trabaja por persona y la tecnología. Entonces en ese sentido, quizás simplemente aumentar la población no tiene mucho sentido, porque en el fondo estáis subiendo, estáis subiendo, por decirlo, el número de cocineros que se dedican a agrandar el pastel, a hacer el pastel, pero al mismo tiempo estáis generando más bocas que ese pastel tiene que alimentar. Entonces, primero podría ser per cápita. Segunda observación, uno podría pensar de nuevo en la misma relación, pero uno podría pensar en esta idea de retornos decrecientes en los factores. En el fondo, el primer computador me ayuda más que el segundo más que el tercero más que el cuarto, y sucesivamente hasta que ya no necesito más computador. Y eso genera justamente esta relación entre capital e ingreso, que cuando soy pobre, tener un computador, por decirlo, me ayuda mucho. Me ayuda a hacer muchas más cosas en la economía. Pero cuando ya soy más rico, en realidad el computador me mueve poquito para arriba. ¿Estás de acuerdo? Ya acumular un computador más cuando ya tengo 100 computadores en la empresa, ya no me sirve tanto. Entonces empieza a haber retornos decrecientes. Entonces, retornos decrecientes significa que es más fácil crecer cuando uno es pobre. Esa es la teoría de Solow, que sugiere que justamente los países más pobres van a crecer más porque en el fondo, si yo les doy una máquina, un computador, ellos van a poder empezar a hacer más cosas. Eso no se consigue mucho con este gráfico, digamos, en donde a donde yo partí, yo termino. En el fondo, la teoría de Solow me habría dicho que los países pobres solo me dice
algo así como pobres alcanzan ricos. Pero esto no es exactamente lo que se ve en este gráfico, porque en este gráfico en general es como que de donde yo partí, yo termino. Entonces, como que no hay mucho alcance. Quizá hay alcance en estos países de acá, de nuevo, Corea, China, Singapur, Hong Kong y Japón. Ahí uno podría quizás decir algo así. Pero para el resto no. Entonces, ellos sugieren que los pobres crecen más y eso no se ve mucho en los datos. Pero también predice que los países llegan a un punto donde se hace más difícil crecer. O sea, esta idea de acumular máquinas, que es lo que está haciendo la estrategia que fue japonesa y está haciendo actualmente China, en algún momento llega a un tope. Y eso justamente es lo que pasa en Japón. En Japón tenemos el crecimiento por década, aquí en los 60 sobre 9%, en los 70 3, en los 80 3,5 y ahora está alrededor del 1, casi apenas arriba del 1, entre el 1 y el 2. Entonces, Japón lo que hizo fue acumular máquina, pero justamente la teoría de Solow, que me dice esta cosa que el primer computador me sirve más que el segundo y el segundo más que el tercero, y así sucesivamente. Cuando Japón ya tenía tantos computadores que esta estrategia de seguir acumulando maquinaria ya dejó de rendir frutos. Como que ya no nos sirve acumular más computadores, ya no es tan common. Y es algo que cabe la pregunta hacerse si le está pasando a China. Justamente ahí hay proyecciones. China, si vienen los niveles acá, 15% sobre 10%, todo esto, si uno mira, pone la línea aquí del 10%, crecía mucho sobre el 10% hasta el 2010. Y ahora ya está empezando a volverse lento, quizás por esta misma estrategia. Los chinos y los japoneses tienen tenido la misma estrategia, ahorrar, y eso me va a seguir permitir crecer, pero en algún momento empiezo a topar. Ya no me sirve tener más máquinas. Necesito otras cosas para poder seguir creciendo. Y eso de cierta forma es medio natural. Suena una estrategia buena, pero tienen que pensar que eso significa, pensémoslo hoy en día, el desafío de eh, el sistema de pensiones de AFP es justamente un sistema de ahorro obligatorio, donde a los chilenos nos obligan a ahorrar la plata. Meterle una cuenta, la cuenta eventualmente, ¿cierto? Se va al mercado de valores y básicamente lo que se hace es que se ahorra. Alguna empresa usa la plata para comprar un computador, le prestan plata para comprar su computador. Entonces, justamente es una estrategia, es un ahorro. Justamente el problema de forzar el ahorro es que tú no lo puedes comer. Este ejemplo de los noruegos que tienen tanta plata por su fondo del petróleo, bueno, justamente lo que ellos hicieron fue no gastarse la plata. Ahorraron. Y eso es lo que hizo Japón y China. ¿Cuál es el costo de eso? Que en vez de ahorrar yo podía haberme gastado la plata ahora. Y pensémoslo ahora en el COVID, en el fondo. Uno podría haber pensado, una política podría ser, bueno, ¿saben qué? Igual COVID hay que comérsela nomás y filo, po. Ahí dolor. No podemos, nuestra estrategia es ahorrar. No podemos gastarnos las plata. Así que nos aguantamos hasta que se encuentre la vacuna. Chile ha gastado harto en el COVID, aunque algunos no lo nieguen, digamos. Ha gastado más que varios países, pero justamente lo que ha enfrentado es ese desafío de yo puedo tener una estrategia para crecer, que es ahorrar plata y ahorrar para el futuro, para la jubilación. Después me la voy a comer, pero por mientras me voy a dedicar a juntar computador y todo, porque para cuando necesite la plata, yo voy a obligarle a la gente a devolverme la plata y ahí voy a poder comérmela para mi jubilación. Justamente el problema es lo que estamos viviendo es que en el fondo los parlamentarios están más enfocados en la parte de, bueno, pues, en realidad están enfocados en varias cosas, pero una de las cosas que están enfocados es nosotros necesitamos comer hoy día, hoy. Hoy es el problema, no ahorrar mañana y que mañana vamos a ser más ricos, que mañana voy a tener plata para la jubilación, es hoy. Entonces,
para tener una estrategia como Japón y China, que claro, te permite crecer, pero hasta un punto donde decae, pero también necesitas tener la capacidad de ahorro, y eso es lo que Chile, y para tener el Fondo de Ahorro, no tiene, que ahora estamos más enfocados en gastarnos la plata que en ahorrarla. Otra observación es que hasta ahora hemos contado Lele como cabeza, ¿cierto? Pero un trabajador de Uganda es igual a un trabajador de Finlandia, lo más probable es que no. Porque lo que importa en realidad son los que los trabajadores son capaces de producir, y lo más probable es que el trabajador finlandés tenga más educación, haya sido mejor alimentado, tenga más salud que el de Uganda. Entonces, en vez de pensar un L, podríamos pensar un capital humano, que le vamos a llamar H, que es como cuánta capacidad de hacer cosas tienen los trabajadores. Entonces, una forma de medir eso es la educación, ¿cierto? Y este gráfico justamente muestra aquí educación, que es básicamente cuánta gente completa la educación media contra cuánta plata hay en el país en el 2003. Y se puede ver una relación súper marcada, ¿cierto? O sea, países más educados tienen más plata. Esto puede ser que los países con más plata gasten más en educación, pero también nos indica que una explicación es que justamente los países que son más ricos son aquellos que logran educar a su población. Entonces esto nos indica que quizás en vez de medir como trabajadores, como contar cabezas, deberíamos contarlos como en términos de educación. Y eso genera, obviamente, si esa es la forma en que entendemos el problema, entonces, bueno, el H tendremos que mejorar el H, que puede ser acceso a la salud, para que la gente tenga un estado de salud y la energía para trabajar, acceso a la educación, para que tengan el conocimiento apropiado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿También? No han hablado, pero lo que se llama nada en esta sesión. Ok, ahora lo que no hemos hablado mucho, hemos hablado del K, del H, el L, pero no hemos referido nada a este A, que es una tecnología, ¿cierto? Eso normalmente se le llama productividad de la economía. Y es la idea que con el mismo K y el mismo número de trabajadores o capital humano, algunas economías pueden hacer más. Por ejemplo, si la relación fuera A por lo que hace un F con un K y un H. O sea, el A es como yo mezclo qué es lo que puedo hacer yo con un computador y una persona, por decirlo. ¿Cómo puedo combinarlo? El A es conocido, como dice ahí, con la productividad total de los factores, y mide todo lo que no es medido por capital y trabajo. ¿Cómo aumenta eso? La fórmula básica es básicamente lo que se corresponde a innovación o desarrollo tecnológico, que es lo que hace Estados Unidos. En el fondo, Estados Unidos ya está tan en la punta del K y el H que ahora lo único que le queda es seguir inventando cosas. Entonces, innovación. Aunque esto puede ser también en temas institucionales, digamos. Ejemplo de invenciones de los 2000, cosas que en teoría permitieron hacer más cosas que antes. Cirugía hecha por robots, ¿cierto? Antes era un robot en los 2000, o sea, perdón, la cirugía era hecha con humanos, ahora hay un robot que el doctor puede programar, y el computador con una exactitud, el robot con una exactitud espectacular puede hacer lo que se necesita. Pago con tarjetas magnéticas tipo VIP o otro tipo de tarjeta magnética que ustedes seguramente han experimentado. Antes esas tarjetas no existían. Antes había que tener un papelito, qué sé yo. YouTube no existía tampoco. Los e-readers, en el fondo el iPad, esas cosas para leer en una pantalla tampoco existían. El Skype tampoco existía, esta idea de llamadas virtuales a través de Internet. El iPod, la nube y el GPS. Todas esas cosas no habían en los 2000.
¿Cuál es el mayor descubrimiento de los 2000? Uno podría decir el genoma humano, en el fondo descubrir el DNA, el ADN, y al descubrir el ADN yo puedo hacer un montón de cosas para mejorar ciertas enfermedades, ciertos tratamientos. Y la banda ancha móvil, que sería un teléfono en el fondo, el smartphone, que uno puede hacer todo un montón de cosas, sacar fotos, navegar por internet, llamar, recibir email, comprar, hacer todas estas cosas. Cuando en el teléfono yo puedo hacer cosas que antes yo no podía hacer en un aparato simple. Tendría que haber ido a buscar el teléfono de cada cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y llamar, y mandar un correo. Eso es en los 2000. En 2010, descubrimiento ya total la medicina computarizada, que es con datos en el fondo, que es lo que se hace ahora. O sea, tenemos muchos diagnósticos, muchos síntomas, y uno puede llegar al punto de que la computadora le predice al médico, le sugiere cuál es el diagnóstico correcto. Mejoras en las comidas, toda esta cosa de comida orgánica, todas esas cosas que generan más salud, por decirlo. Inteligencia artificial, que sería que el computador es capaz de predecir ciertas cosas, por ejemplo, reconocer figuras, reconocer pinturas y reconocer la escritura a mano, que antes no se podía. Drones y todo lo que es transporte aéreo, digamos, todos los drones que van a dejar cosas a las casas, que ahora hacen en Amazon, en Estados Unidos, y la realidad virtual. Pero si uno dijera cuáles son los mayores, teoría, descubrimientos de los 2010, de la década pasada, recién pasada, sería energías limpias, baratas. En el fondo, antes los paneles solares no eran muy competitivos, ahora se ha movido tanto la tecnología de generación de energía limpia que ahora ya es barato hacer energía limpia. Antes era un lujo en el fondo y hoy en día es barato. Y eso ha sido un invento importante porque ha permitido, es cierto, que ya no, la idea de no depender del petróleo ya se ha vuelto más real, por decirlo. Y el otro invento son estos autos que todavía están como medio en desarrollo, pero que ya han habido algunos andando por las calles, que son autos sin conductor, ¿cierto? Un auto, como muestra la imagen, aquí el auto va como reconociendo todo lo que está a su alrededor y fijándose por dónde tiene que ir. Entonces, uno, en vez de perder el tiempo manejando, puede ir haciendo otras cosas mientras el auto solo nos lleva, y además el auto podría no ser sujeto a error, en el fondo. Podría no saltarse una luz, no frenar agresivamente, disminuir los choques, en el fondo. ¿Ok? Esas son dos invenciones que uno podría decir que son las dos más importantes del siglo recién pasado. Entonces, todo eso son cosas que aumentan el APO. En el fondo, antes yo necesitaba un chofer y un auto, y ahora necesito solo un auto. ¿Ok? Entonces, eso me permitió hacer una innovación tecnológica que aumentó el APO. Entonces, dado que la incluye muchas cosas, cabe preguntarse cómo mejorarlo, ¿cierto? Nosotros teníamos una posibilidad de aumentar la cantidad de máquinas, otra aumentar el capital humano, nosotros ahora decimos el A. Y una alternativa es generar quizás rentas económicas, o sea, premios a los inventores por su invento. Esto sería como las vacunas, ¿cierto? Entonces, la idea de patente. Entonces, yo invento la vacuna, la puedo poner a mi nombre, y gracias a eso, a mí me tienen que pagar por cada vacuna que se genera. Un ejemplo de vacuna fue la primera patente de la máquina a vapor, ¿cierto? Que esto es una patente, se ve una cosa así, donde tiene que especificar, ¿cierto? Tiene que dar, ¿cierto? Unas cosas así como el rey Jorge III, bla, 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 pero también tiene que especificar la parte técnica, cómo en la práctica funciona una parte. Entonces, eso que hay, yo inventé la máquina a vapor, así se hace. Cualquier gallo que la quiera hacer, bueno, tiene que hablar conmigo, y a mí me interesa inventar, porque así yo puedo vivir de este invento, ¿cierto? Me puedo hacer rico, de hecho. Otro ejemplo es lo que hizo Apple con la pantalla del touchscreen del iPhone. En el fondo, la idea de que yo toco la pantalla y la pantalla es interactiva. Antes los teléfonos tenían botones, si ustedes se acuerdan de los BlackBerry, era todo con botón. No era que uno le pegaba a la pantalla, pero aquí Apple
Se hizo la patente, hizo la primera pantalla que uno toca y lo guardó, ¿cierto? Y a la larga los otros, después la patente expira y lo pueden usar los otros. Entonces, en fondo, la política de patentes es eso, generar la capacidad de dejar registrados los inventos, ¿no? Con un registro de propiedad, al menos por un tiempo, que genere premios económicos. Otra alternativa es aumentar la investigación y desarrollo. En el fondo, generar becas, fondos de investigación, qué sé yo. Esta es la relación entre número de investigadores por millón y tamaño de la economía por persona. Cuán rico es el país y se ve que hay una relación positiva. O sea, contra más investigadores, más rica la economía. Esto alguien puede decir, bueno, es que los países ricos gastan más en innovación, en investigación, pero uno pensaría también que es probable que justamente son ricos porque invierten mucho en investigadores. ¿Okay? Entonces, otra forma de hacer esto, primero patentes, segundo quizás tener más investigadores, gastar más en investigación. Otra alternativa es aumentar la difusión de la información. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de compartirse lo que se sabe. Eso tiene que ver con educación y generación de redes. Este es un ejemplo de cómo se esparció una semilla especial de maíz en Estados Unidos. Entonces se inventó en Iowa, en el estado de Iowa, pero después Wisconsin la acopló, si se fijan, todos la entienden este es el porcentaje de gente que usa esa semilla. La inventaron en Iowa, esta era una semilla mejor. Después en Wisconsin, la implementaron en Kentucky y al último en Alabama. La pregunta es que quizá esto uno lo podría ver como acortado, uno podría haberlo hecho más corto, que llegara de Iowa a Alabama en un menor tiempo nos serviría para que la tecnología se esparciera más rápidamente. Pero más allá de todo lo que es tecnología, también incluye otras cosas. Una cosa importante que incluye es el tema institucional, como que básicamente tiene que ver con la discusión que hay ahora. ¿Cómo resolvemos nuestros problemas? ¿Cómo decidimos? ¿Hay expropiación, democracia, corrupción? ¿Cómo son las instituciones del país? Por instituciones se entienden como las cosas que distribuyen y ejercen el poder. Un poquito con la constitución es una institución fundamental. Entonces, ¿cómo nosotros cuando tengamos desacuerdo nos resolvemos los problemas? ¿O cómo se decide qué hacer? Esto es un gráfico que muestra el año cero. Más chueco que el año cero es el año de democracia. Entonces, este paper que muestra que los países antes de esto no dice cómo está la economía, estos son los años predemocracia, viene ahí media julera. El año cero es el año en donde llega la democracia y se puede ver que sube mucho el producto. O sea, este paper que me dice, o esta slide, me muestra que efectivamente la democracia, por ejemplo, es una institución que aparentemente favorece el crecimiento económico. Y eso se puede ver en Chile. En Chile, después que se fue Pinocho, fueron, uno podría decir, los mejores años de la economía chilena, que es donde logró expandirse. ¿Okay? Entonces, en fondo, no es solo innovación, también tiene que ver con lo que pasa con las instituciones. Eso es lo que está un poquito en pregunta ahora. Pues, si vamos a terminar con instituciones que nos permitan seguir desarrollándonos o vamos a terminar con instituciones que nos impidan el desarrollo. Entonces, hemos visto aquí como cerrando, países difieren en su grado de desarrollo, algunos son siempre ricos, otros son siempre pobres y hay otros que pasan entre medio. Entonces, lo que hay que pensar en el fondo es qué es lo que pasa en el país, en términos de PIB, en términos de maquinaria, capital, del trabajo o capital humano y de la productividad total de factores que esté A, que siempre hablo. Hay diferentes recetas para crecer, subir el K, subir el L, subir el H, que es el capital humano, subir la productividad a través de difusión de conocimiento, creatividad, investigación, incentivos para la innovación, y también las instituciones pueden generar un rol importante. Eso. Vamos, preguntas. Esta sería la última cosa. Entonces la próxima